En esta semana o en esta sesión y unidad estaremos viendo los modelos bíblicos de coaching o de pastoral que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, teniendo esta noción de Dios como Padre o del Padre, la primera persona de la Trinidad que es claramente revelada en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver estos modelos, los voy a mencionar en esta sesión o en este video, pero de los ejemplos que mencioné no son los únicos, sino hay muchísimos más que ustedes podrán encontrar, pero lo que quiero marcar aquí es el marco referencial o bajo qué pautas o en qué sentido estamos viendo estos modelos bíblicos de pastoral o de coaching. Y antes de llegar a este punto, es pertinente que no perdamos de mira que nuestra referencia no debe estar en el modelo bíblico en sí, es decir, en lo que pasó en cada historia particular, sino en el objetivo de cada una de esas historias y de esos modelos que tienen como meta la restauración. Lo pongo de otra, o lo presento de otra manera. Cuando Jesús era tentado o fue tentado, en el caso, por ejemplo, de que los saduceos y los fariseos con la cuestión del divorcio y de la resurrección, Jesús remite a quienes lo estaban poniendo a prueba al principio, de cómo eran las cosas según Dios en el plan original. Hablando del divorcio, él dice, en el principio no era así. Y hablando de los que no creían en la resurrección, él marca lo que dice el Nuevo Testamento respecto al Dios de los vivos, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y bueno, esta idea que Jesús presenta de él remite a sus opositores a la escritura como referencia de en el principio no era así. Es decir, Jesús mira hacia el principio y cómo cada intervención de Dios en su pastoral, en su manera de coachear al pueblo, por así decirlo, que es lo que vemos de manera muy evidente en el Antiguo Testamento, tiene la finalidad de la restauración en Cristo, como se ve en el Nuevo Testamento, y su consumación, pero que ya desde el Antiguo Testamento empieza a ser perfilado y revelado. Es decir, los modelos bíblicos que estaremos mencionando son maneras de restaurar las cosas, restaurar la relación, restaurar ese reino como era en el Edén. La forma en la que Dios va a tratar con algunos de los ejemplos, personajes bíblicos y modelos que mencionemos tienen esa finalidad de restauración, de que las cosas sean como en el principio, y desde la gran imagen o panorama que nosotros tenemos en toda la teología bíblica es, bueno, de cómo estos modelos apuntan a contribuir a esa restauración de ese reino que es mucho mejor que en el Edén, como lo vemos en Apocalipsis al final de la revelación de la Escritura. Entonces, teniendo en mente esto, no es tanto mirar a Adán en el reino inicial, sino mirar al segundo Adán, que es Cristo, y cómo con el segundo Adán las cosas son mejores que en el Edén. Nuestra esperanza cristiana está en la resurrección, como dijo Pablo en 1 Corintios 15, si no creemos en la resurrección, van en nuestra fe. Entonces, hacia allá debe apuntar nuestra fe, hacia la resurrección, en donde el reino será consumado y de esta manera no caeremos en el vacío o en la trampa de que nuestra fe sea vana, centrándose en nosotros mismos, en el hombre, o solo en la restauración como tal, en el coacheo o en la ayuda o en la pastoral de la persona, sino que este pastoreo, este caminar de donde el pastor lleva a las ovejas, tiene la finalidad que vemos al final de las Escrituras. La resurrección, la venida de Jesús y la consumación de todas las cosas. Teniendo esto en claro, algo que es común en todos los modelos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo,
es la manera en la que Dios interactúa, en la manera en la que Dios, como coach, trata con el pueblo, con sus discípulos, sus hijos, y es una relación de amor, de gracia, misericordia, compasión, pero también una relación en verdad, en santidad, en justicia. No es una relación de al cliente lo que pida, del que el pueblo tenga la palabra que quiera escuchar. Y esto lo vemos, por ejemplo, con los profetas, en donde en Jeremías 23, por ejemplo, y también en la monarquía, cuando el pueblo se volcaba a solamente escuchar lo que querían oír con los falsos profetas. Y en este sentido, también tenemos en nuestro tiempo falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros, falsos coaches o personas que dan acompañamiento pastoral en donde a la gente se le dice lo que quiere oír. Dios no hace eso en la escritura. Pero también, aunque Dios no hace esto de decirle a la gente lo que quiere oír, lo que sí Dios hace es que lo hace en amor, en gracia, en compasión. Tiene tacto en cómo hacerlo. No es simplemente decirlo. Y cuando vemos actuar de una manera un poco más dura y fuerte, como es en el caso de los profetas o de estas palabras ásperas que vemos en la escritura, es en casos muy especiales donde Dios ha estado hablando de manera compasiva y amorosa tras mucho tiempo y el pueblo no entiende, en donde Dios tiene que poner mano dura, y es también parte del modelo que Dios presenta, donde no todo es amor, pero tampoco donde no todo es mano dura. Y teniendo esto en mente, vayamos entonces a cómo comienza. Voy a presentar varios modelos, voy a mencionar solo algunos aspectos de cada uno de ellos para que tengamos una noción general de toda la riqueza que tenemos en la escritura, de todos los modelos, de los paradigmas, de los principios, de los elementos que son dignos de imitar y de contemplar en nuestra labor ministerial, en la pastoral y en el coaching. Comenzamos en el Edén, con el primer modelo bíblico, que es un modelo completamente relacional, en donde Dios lo vemos actuando en comunión para con Adán y Eva, en comunidad, estableciendo este ámbito de paz, de shalom, de gozo, de deleite en todo lo que hay, pero también en, en donde ambos estaban desnudos, hablando de Génesis 2, 24, 25, y están elementos como la transparencia, la vulnerabilidad. En la encomienda del trabajo que Dios le da a Adán, también tenemos el trabajo y las bendiciones divinas como parte de este modelo. La responsabilidad también son elementos que podemos contemplar de cómo se da la relación en el Edén. Y que esta relación la vamos a seguir viendo de mejor manera o con otros ojos a lo largo de la escritura, porque repito, todas van a apuntar a restaurar este modelo, pero en Cristo, que el modelo en Cristo es muchísimo mejor que en el del principio, que el de Edén. Otro es la interacción que Dios tiene con Noé y de cómo Él busca salvar a la humanidad caída, cómo Noé haya gracia y cómo el arca sirve para salvar a aquellos que están dispuestos a seguir la dirección de Dios, a escuchar la palabra de Dios. También la interacción que Dios da en Babel, en, en cómo Él, aunque los humanos pensaban que estaban llegando muy alto, Dios desciende y Dios los pone a prueba, los confunde para que no puedan lograr su cometido, porque al final lo que tiene que prevalecer es la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y no la voluntad del hombre y la palabra del hombre.
Otro modelo que podemos ver o tomar es la relación que Dios tiene con Abraham, con Isaac y con Jacob. Cómo Dios se va relacionando con cada uno de ellos. Podríamos decirlo, cómo Dios coachea a Abraham, cómo lo va guiando, cómo lo saca de su zona de confort, de su tierra, de su parentela, a la tierra que le mostrará. Como con Isaac Dios confirma el pacto que hizo con su padre, y cómo en Jacob también se ve esta forma de relación. La vida de José es otro gran ejemplo de coacheo de Dios para con él, con su carácter, la relación que había con sus hermanos, en cómo Dios lo prepara, el tiempo que está encarcelado, el tiempo en el que está al servicio de Potifar, que está como administrador en la cárcel. Todo esto como preparación, Dios lo estaba preparando para llegar a ser gobernador de Egipto. Y no es que, y repito, no hay que ver solamente la historia de José, sino ver todo el panorama. La razón por la que Dios tiene en sus planes coachear a José es porque él es una persona clave en la preservación de la promesa que hizo Abraham, de la gran descendencia y de la tierra, de la bendición. Y de ahí de que José sea una persona clave para esto. Y es así como comienza el Éxodo, la descendencia de Jacob que llegó por José se ha multiplicado. Ahora ya tenemos ese pueblo que va a poder poner en práctica los elementos del reino de Dios que se perdió en Edén. Y bueno, el, contemplando esto es Dios coachea con miras a su palabra, a sus propósitos, es su reino, y para ello está entonces la vida de José. En ese sentido podemos ver también cómo Dios trabaja en nuestra vida, pero no para nosotros mismos o para nuestro propio deleite, sino para que nosotros contribuyamos y seamos personas claves en el establecimiento del reino de Dios. La vida de Moisés es otro gran ejemplo, y que ya lo mencioné un poco en el video pasado, como él guía al pueblo. Dios lo coachea a él, Dios lidia con él, lo pastorea, y ahora Moisés es pastor del pueblo. E inclusive, estando Moisés guiando al pueblo, Dios sigue trabajando en el corazón y en la vida de Moisés. Y así como todos los que estamos en el ministerio, o estamos al frente de una iglesia, o estamos a cargo de personas, en esa labor en donde nosotros estamos guiando a otros al Evangelio, a la iglesia, también Dios nos está trabajando con nosotros a través de estas personas. ¿Cuántas veces no se llevó decepciones Moisés? Y esto fueron elementos que Dios estaba utilizando para trabajar en el corazón de Moisés, para hacerlo manso y humilde de corazón, para irlo forjando. Y era parte del coacheo de Dios el que Moisés estuviese pastoreando, guiando a un pueblo necio, duro de corazón. Vemos otros modelos en el tiempo de los jueces o antes de la monarquía, en la era de los caudillos, en donde cómo Dios lidia con el pueblo que se aparta, Dios manda pruebas, opresión, ellos claman a Dios y Dios entonces levanta líderes que los lleven nuevamente hacia esa finalidad de seguir su palabra, de vivir en los términos que el rey ha ya declarado en su palabra, en su ley. La vida de Ruth es otro ejemplo, así como también en su momento podríamos también ver la de Rahab, en donde son personas no del pueblo que llegan a ser parte del pueblo porque tienen una labor clave en el plan de redención, como vemos en la genealogía de Jesús en el libro de Mateo. En el capítulo 1, ahí estos dos personajes son mencionados porque Dios los utiliza. Su desgracia, su vida, su condición, Dios la va guiando
para que estén acordes a la agenda redentora de Dios. La monarquía en Israel, la vida de Saúl, de David, de Salomón, también ahí en cada una de estas historias vemos cómo Dios está tratando con ellos a través de Samuel, a través de Natán, a través de los profetas, a través de los sucesos que pasan cuando se sigue la palabra de Dios y también las consecuencias de esto y cómo Dios va advirtiendo al pueblo. Tenemos en la sabiduría bíblica lo que es los libros de Proverbios, de Eclesiastés, de Cantares. Ahí hay elementos también importantes respecto al coaching o la pastoral. Y quisiera mencionar uno muy específico, este proverbio que dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. El texto hebreo no está haciendo referencia a que el niño sea instruido en el camino de Dios o en la palabra de Dios, porque en el pensamiento bíblico esto ya está dado por sentado, esto no se pone en tela de juicio. Lo que está haciendo referencia es que cada niño, cada persona, cada individuo tiene un camino, tiene un destino dentro de los grandes planes de Dios, porque Dios le ha dado talentos, Dios le ha dado dones a cada persona, a cada niño de manera específica, y la instrucción entonces a los padres y a los ancianos de la comunidad con este proverbio es, ustedes como padres, ustedes como comunidad, detecten, vean cuál es en términos de coaching, el potencial de este niño, vean cuáles son sus dones, sus talentos y encáucenlos conforme a esos dones, a esos talentos, para que él pueda ser un agente del reino aquí en la tierra, que pueda ser encauzado para que él pueda contribuir a que este reino de Dios pueda él pueda ser una persona clave. ¿Cuántas veces pues se ven coartados los dones o limitados los talentos porque los padres no tenían la suficiente preparación, no sabían cómo guiarlos o la referencia para poder instruirlos? Entonces, porque este es un mandato o un consejo para la comunidad, los ancianos, los padres, que a los niños los instruyan. Y en este sentido tenemos aquí un modelo bíblico del coaching en donde los miembros de nuestra iglesia, nuestros niños en nuestras iglesias, en nuestras familias, tienen dones, talentos que Dios ha dado y que nosotros como comunidad, como iglesia, debemos de propiciar y que no se limitan solo a la vida eclesiástica y litúrgica. Por ejemplo, están los dones musicales que los niños traen y que muy bien los pueden desarrollar en la iglesia, pero están otro tipo de dones que no precisamente quedan en la liturgia de la iglesia y que tiene que ver con los negocios, con las cuestiones de construcción, mecánicas, etcétera, que si ese es el camino del niño, instruirlos en el Evangelio para que esos dones los ponga al servicio del reino. En la poesía también bíblica tenemos muchos ejemplos en los salmos. En la sesión pasada mencionábamos el Salmo 23 y también quiero mencionar el Salmo 127 como otro modelo bíblico del coaching, en donde en este salmo que habla de la familia hay una comparación que se le hace de la familia de los hijos con el padre. Dice el versículo 4 del Salmo 127, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Versículo 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Y aquí está haciendo una comparación del padre de familia como un guerrero y a los hijos como flechas, saetas. Y
Aquí el padre en esta imagen el padre es el guerrero, tiene a sus hijos como flechas y el padre les da a sus hijos dirección. Él ve y él es clave, él es importante en la labor de sus hijos porque va a marcar como se dice coloquialmente, su destino, su propósito. Como ya pudieron notar en las lecturas que se hizo la semana pasada o en la sesión, en la unidad pasada, pues en nuestra crianza, nuestro trasfondo, nuestra educación, nuestros primeros años de vida, fueron crucial nuestra familia y las personas con las que convivimos en nuestros primeros años de vida. Nos formaron o deformaron. Y aquí esto que dice que los hijos son como flechas en manos de un guerrero, es que los padres, y aquí está hablando del varón de manera específica, el padre es importantísimo para darle dirección. Y como principio del coaching de este pasaje, por ejemplo, podríamos decir que la iglesia, los ministerios que se ejecutan y que cada uno de nosotros tiene, puede ser esa labor de poder direccionar aquellas aljabas perdidas, aquellas flechas que no saben hacia dónde ir. Nosotros tenemos esa facultad y ese poder, una gran responsabilidad en nuestras manos de poder direccionar a las personas según sus dones, talentos, pero encausados hacia el reino, porque esta es nuestra labor, establecer el reino de Dios en la tierra. También tenemos muchos modelos o elementos de coaching en la labor que hicieron los profetas. Ahí tenemos a Elías, tenemos a los grandes profetas mayores como Isaías, Jeremías, Daniel, en donde dan revelación al pueblo, dan dirección al pueblo que está perdido y les dicen hacia dónde ir, hacia dónde caminar, cómo hacerle, de qué manera se han extraviado. Y en los profetas pues vemos muy clara esta imagen de hacia dónde lleva la historia, hacia dónde están los planes de Dios y cuál es su agenda. Un último ejemplo por mencionar de modelo bíblico de coaching en el Antiguo Testamento y en esta noción de Dios Padre como coach es en el proceso del exilio y del regreso del exilio, de cómo Dios ejecuta la disciplina, cómo Dios pone mano dura con la finalidad de redimir, de que el pueblo entienda y que lo hizo en amor, que lo hizo con mucho cuidado, con mucho tacto, pero el pueblo no entendía. Y vemos cómo Dios a través de los profetas y también de usar otros elementos, en este caso Babilonia, Asiria, pues Él lleva al pueblo al lugar donde quiere que esté para que entienda y aprenda las lecciones que Dios quiere que aprendan, para que regresen y entonces puedan valorar lo que Dios ha estado haciendo y lo que son. Esto lo vemos en todo pues, este proceso histórico de previo al exilio, durante el exilio y de el regreso del exilio. Hemos mencionado solo algunos ejemplos, algunos modelos en la pastoral, en cómo Dios coachó al pueblo, a, a los israelitas y posteriormente a los judíos, y preguntas de reflexión de estos modelos que mencionamos y otros que seguramente habrás encontrado o pudiste identificar. ¿Con cuál te sientes más identificado? ¿Cuáles consideras de estos modelos de los que mencionamos o que pudiste ver en el Antiguo Testamento consideras dignos de imitar en tu ministerio y con otros? Y si consideras dignos de imitar, ¿por qué? Trata de concientizar esto, de traer al presente y estar muy consciente de por qué te llaman la atención, por qué los consideras dignos de imitar, bajo qué circunstancias. Y teniendo esto en mente, pues
vamos a estar trabajando en esta semana más acerca de nuestro entendimiento de cómo Dios concibe su reino, cómo nosotros poder entenderlo y cómo también encauzar nuestra pastoral hacia estos fines.